el espacio social se compone, como decimos, de múltiples campos que son independientes, pero a la vez son unos y con otros son interdependientes, y todos ellos dan forma al espacio social. Hay campos económicos, campos políticos, campos culturales, artísticos, religiosos, científicos, burocráticos, etcétera, dentro de la sociedad. Entonces, el campo es un producto histórico de luchas sociales y, como él dice, es un campo de batalla realmente, es decir, ahí es donde se expresa pues las luchas, lo que sería para Marx el concepto de lucha de clases. Es un campo de batalla y un campo de fuerzas también, estructurado por relaciones de poder, y sobre todo un campo de batalla en el sentido de un campo de luchas por la dominación. Y es un producto histórico. Es decir, en todos los campos hay posiciones dominantes, posiciones dominadas y estrategias de las posiciones dominantes para conservar su posición dominante y de las posiciones dominadas para subvertir digamos, esta estructura y superar su dominación. El espacio social y el campo de poder. Dentro de todos los campos, aunque todos son autónomos en el espacio social, hay uno que él destaca, Bourdieu, sobre los demás, y que serviría para estructurar el conjunto de todos los campos, que es el campo del poder o el campo político. La jerarquía de las relaciones de poder dentro del campo político estructura los demás campos y el conjunto del espacio social. Es decir, el campo de político, lo que es el poder, sería clave para la estructuración de todos los campos y, por tanto, de todo el espacio social. Entonces, en ese sentido, la estructura social sería el conjunto, podemos decir, estructurado de todos los campos, incluyendo las relaciones de dominación entre ellos. Todo eso compondría la estructura del espacio social. Otro concepto también muy importante en Bourdieu, que también nos sirve para este tema de educación, es el de la violencia simbólica. Aquí se pone una cita de Bourdieu, de Loïc Wacon, que dice: la violencia simbólica es una forma suave de violencia, una violencia que se ejerce sobre el agente social con su complicidad. Se aplica mediante mecanismos culturales, sobre todo por el sistema educativo, y hace que el lenguaje, los significados y el sistema simbólico de los que están en el poder se imponga a toda la población, de forma que los dominados acepten como legítima su condición de dominación. Es decir, la gran pregunta siempre en sociología es por qué una estructura social que generalmente siempre casi es universal, que todas las estructuras sociales tienen relaciones de desigualdad, cómo eso se mantiene, es decir, cómo se mantiene estructuras sociales en las que hay personas que están dominadas por otras, y cómo hay rebeliones constantes, revoluciones, etcétera, para intentar subvertir esa estructura de dominación y de desigualdad. Pues digamos que Bourdieu plantea el concepto de violencia simbólica, que podemos relacionar con conceptos como el de hegemonía de Antonio Gramsci y otros. Es decir, que los que están arriba, las clases dominantes, tienen mecanismos a través de la cultura, de la educación, también podemos decir incluso los medios de comunicación, de legitimar toda esa estructura de desigualdad, de forma que los que están abajo les parezca normal, lo acepten, estén de acuerdo con estar con su posición social, se queden quietos en ella, con el sentido de que entiendan que eso es lo normal y es lo que debería ser. Para eso hace falta toda esta forma de que realmente es una violencia, como dice Bourdieu, una violencia, para que es una violencia suave, no una violencia física, una violencia que se ejerce sobre las mentes de las personas y con su complicidad, es decir, los propios dominados aceptan como legítima su condición de dominación, y eso es sobre todo el sistema educativo, donde constantemente pues se están recibiendo toda esa especie de mensajes constantes sobre la estructura social, sobre el orden social, que es el que debe ser, y después cómo cada uno ha de ajustarse a una posición, porque esa es la que le corresponde y ha de aceptarla. El campo es un campo de lucha por la dominación, es decir, la teoría de campos de Bourdieu explica cómo hay posiciones dominantes en el espacio social que a menudo ocupan las mismas posiciones dominantes en otros campos. Hay posiciones dominadas que a menudo ocupan las mismas posiciones dominadas en los diferentes campos. Muchas veces el que ocupa una posición dominante, por ejemplo, en el campo económico, también la ocupa en el campo político, también en el cultural, también en el religioso y otros. Y el que ocupa una posición dominada en el campo económico muchas veces también la ocupa en el campo político, en el campo cultural, en el campo científico, en el campo
religioso, artístico u otros que se nos ocurran. Hay estrategias de conservación en las posiciones dominantes y estrategias de subversión en las posiciones dominadas. Es decir, eso, por supuesto, siguiendo la línea de Marx, siempre lo mantiene. Dice, Bourdieu reconoce que la estructura no es, a pesar de la violencia simbólica, no es totalmente inamovible y que hay estrategias de conservación muy claras de las posiciones dominantes, pero también siempre puede haber de subversión en el sentido de la posición dominada, de intentar eliminar la desigualdad o la injusticia. Bueno, podemos decir que hay una cierta crítica al estructuralismo constructivista de Bourdieu, en el sentido de que aunque él plantee como que su teoría está a medio camino, a caballo, que cruza incluso es una especie de síntesis entre estructuralismo y constructivismo, entre objetivismo y subjetivismo, hay cierto sesgo, se observa. El propio George Fisher, Louis Wacon, incluso, que fue uno de sus discípulos principales, Jenkins y otros, que todos creen que hay un poquito más de sesgo hacia el estructuralismo y el objetivismo, a pesar de que su teoría se plantee como teoría intermedia. Y que sería algo más estructuralista y objetivista que constructivista y subjetivista. Aquí acabamos con una cita que quizá nos permite ver ese sesgo estructuralista, sacada de ese libro Homo Academicus, en el que dice: el análisis de las estructuras objetivas es inseparable del análisis del génesis en los individuos biológicos de las estructuras mentales, que son hasta cierto punto el producto de la incorporación de las estructuras sociales, inseparable también del génesis de esas mismas estructuras sociales. Es decir, la estructura social es clave, es la que determina el hábitus de los agentes y el que condiciona muchas de sus acciones, y no la gran mayoría, aunque siempre exista un margen de libertad para poder plantear estrategias de subversión. Este es un poco el complemento que quería dar para la clase de esta semana al otro PDF que tenéis sobre educación. Y muchas gracias por escuchar y por seguir y estudiar estos materiales, y bueno, pues, irlos preparando, por favor, porque muy probablemente el examen será ya prácticamente seguro en modalidad online, en el que yo os pondré dos preguntas, una o dos muy generales sobre la asignatura. Y digamos que entonces pues la idea sería que en 2 horas os respondierais y me las enviarais de forma electrónica. Entonces estos materiales pues irlos preparando para que de forma que cuando sea el día del examen pues ya tengáis lo hayáis pensado todo, le hayáis dado vueltas, meditado, y podéis escribir mucho mejor esas respuestas a las preguntas. Muchas gracias.